Hola, ¿qué tal? Les habla el grupo número 4, el cual está representado por Ortega Rodríguez, Carlos Anthony, Peña Martínez, Brenda Nayeli, Pineda Calagua, Denis Leandro, Portar Carlos, Luis Snyder, Sebastián Portocarrero Briones, Carol Maylin, Ruiz, César André, Sánchez Carvajal, Fabiana Vanessa y quien les habla, Morales Paredes, Sauri Rosario. Nosotros venimos a presentarles nuestro proyecto de emprendimiento cultural. Todos sabemos el gran poeta que fue nuestro querido César Vallejo, pero poco sabemos las travesías que pasó con lo largo del tiempo. Entre 1901 y 1904, César Vallejo estaba cursando su educación primaria. Durante 1908 fue alumno libre, etapa durante la cual sus notas fueron sobresalientes. Entre 1905 y 1907 prosiguió con sus cursos en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. En el año de 1911 se dirigió a Lima con el ánimo de estudiar medicina, pero prontamente lo dejó para retornar a Trujillo. Después trabajó como profesor y luego como ayudante en la hacienda azucarera Roma. En el año 1913 empezó su educación universitaria en la Universidad de Trujillo, siendo en 1915 su graduación con su tesis titulada El romanticismo en la poesía castellana. Vallejo viajó a Lima en 1918 para ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la intención de conseguir el doctorado de Letras y de Derecho. Además, obtuvo un lugar como director del Colegio Barros. En agosto del mismo año falleció su madre, a cuyo entierro no pudo asistir. Además, ese mismo año logró publicar su primer poemario, el cual fue Los Heraldos Negros. Pronto, ciertos poemas suyos empezaron a divulgarse en las revistas limeñas, y su fama como escritor empezó a expandirse. Se topó en la ciudad con dos grupos importantes. El primero fue el de la revista Colonida y el segundo fue el de José Carlos Mariátegui. En el año 1919 contrajo matrimonio por primera vez. Al año siguiente, tras perder su trabajo, optó por viajar al extranjero. Para despedirse de sus familiares, se dirigió a su localidad natal y allí fue inculpado por el incendiario y los alborotos políticos que hubieron, terminando así recluido en Trujillo en 1920. Estuvo 3 meses y medio en la cárcel, hasta que se fue exculpado en 1921. Esto gracias a los reclamos de las asociaciones estudiantiles universitarias y de varios personajes de la cultura peruana. El pensamiento de Vallejo desde que se escribió Trilce
siendo parte importante del patrimonio audiovisual en el Perú. Los medios audiovisuales ayudan a expresar los conceptos de manera objetiva y clara y accesible, además de ofrecer una variedad de herramientas de aprendizaje. Aumentan el interés y la motivación del estudiante, renuevan la atención y ayudan a retener los pensamientos por más tiempo. En efecto, el medio audiovisual era poco conocido en nuestro país. Hoy en día es uno de los medios locales con el cual podemos llegar a casi todas las personas de nuestro país y transmitir mensajes como enseñanzas. Esto es gracias al primer film grabado por el cinematógrafo de los hermanos Lumière, lo cual hizo que el método audiovisual en el Perú se potenciara en gran cantidad, a la vez que el Perú se volvió un país conocido por ser el país el cual proyecta una gran cantidad de películas de países extranjeros. Hoy en día podemos ver una gran variedad de equipos de tecnología, pero en nosotros está saber utilizarlo con grande responsabilidad para un bien. Como equipo, llegamos a la conclusión de que la vida de César Vallejo fue dura e injusta, pero esta no fue impedimento para que él lograr sus objetivos como autor, creando así una inmensidad de obras que le ayudaron a crecer y ser conocido internacionalmente debido a su estadía en París, y a la ayuda de su esposa Georgette, quien fue una pieza clave para la distribución de sus obras después de su fallecimiento. Muy buenos días con todos. Hoy entrevistaremos a un estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad César Vallejo, con el objetivo de saber qué noción nos brinda la universidad acerca de los valores del poeta César Vallejo en sus obras. Ahora, ¿nos podrías decir cuál es tu nombre y qué ciclo de la carrera cursas para poder conocerte un poco mejor? Bueno, ante todo, buenos días con todos. Mi nombre es José Ricardo Barrientos. Soy de la carrera de Derecho, como ya se ha mencionado antes, y actualmente estoy cursando el segundo ciclo en la misma Universidad César Vallejo. Muy bien, ahora seguiremos con las preguntas. ¿Qué crees que es lo que caracteriza a Vallejo en sus obras? Bueno, yo creo que para entender lo que caracteriza a Vallejo, tenemos que recordar, y es un punto importante, que él desde su infancia ha tenido una formación religiosa por parte de sus abuelos, algo que vemos reflejado tanto en sus obras, ¿no?, junto con sus ideologías políticas. No, ahora, César Vallejo se caracteriza en sus obras por expresar dolor y sufrimiento, pero también un sentido de justicia, defendiendo el valor del hombre como ser entrañable y cuya libertad supera el sacrificio a cualquier doctrina o ideología. Muy bien, ¿y cuál es tu poema favorito? El poema que yo considero uno de mis favoritos sería el poema 15, cual se llama España aparta de mí ese cáliz, del poemario que lleva como título el mismo nombre. Y coméntanos, por favor, ¿por qué es tu poema favorito? Lo considero uno de mis favoritos porque toca temas políticos y religiosos, ya que está inspirado en la Guerra Civil Española que estalló de 1936 a 1939, donde el poeta se dirige a los niños, a las nuevas generaciones que pueden vivir en libertad, democracia, además que expresa que si un gobierno de un dictador llega al poder, todo lo oscuro, todo lo rancio que viene con esa dictadura se instaurará con el propio gobierno. Muy bien. Y en el poemario Trilce, ¿qué crees que el autor nos quiso transmitir? Bueno, considerando que César Vallejo escribió el poemario Trilce a los 20 años, después de haber vivido una experiencia trágica, podemos ver tres argumentos principales, los cuales vendrían a ser la infancia con el ámbito familiar y la ausencia de la madre, el amor y la cárcel. ¿No? Él se inspira directamente en su propia vida, siendo esta una de las razones por la cual fue criticado al ser considerado muy individualista el poemario. Muy bien. Y de este poemario, ¿qué poema te agrada más y por qué? Me agrada más el poema 23, el cual se llama Tahona estuosa de aquellos mis bizcochos, porque este poema es una evocación de la figura de la madre. Se trata de un recuerdo de la madre vista ya en la lejanía, pero traída al presente e incluso proyectada al futuro. El yo poético rememora su infancia con sus hermanos, que al parecer han sido 4, bajo el cobijo de su madre. Bueno, muchas gracias, mi estimado José. Y con esto terminamos la entrevista de hoy. Espero haya sido de su agrado y del público. Que tenga un lindo día. Nos despedimos. Gracias.
ustedes. Gracias.